Buenas a todos. He tenido una gran idea para nuestro próximo corto. Escuchad con atención. Ilumínanos. Veréis, trata de una señora mayor, que se quiere suicidar. Entonces deberíamos proponer los diversos motivos que la inducen al suicidio. Hostia, suena bien. Podría quedar una historia de puta madre. Parece interesante. Podemos hacer, por ejemplo, que la señora tiene deudas, problemas familiares. Lo veo un poco típico eso, ¿eh? Yo haría, no sé, por ejemplo... La señora está escribiendo una carta de despedida. Mientras la escribe, se van viendo diferentes visiones del motivo por el cual la lleva al suicidio. Visiones como... el terrible anuncio de su marido sobre su enfermedad. Familia, tengo que deciros algo importante. Ayer por la mañana me dieron una mala noticia. ¿Qué ocurre, papá? Me han diagnosticado cáncer de pulmón. En fase terminal. ¿Qué dices, papá? Debes de estar bromeando. Me ingresan la semana que viene, pero el tratamiento es muy caro y vuestra madre y yo no podremos costearlo. No, pero debe de haber alguna forma, papá. Y, efectivamente, no hubo otra forma. Hay que pensar bien en todos los detalles. Es muy serio esto, tíos. Ya sé. Podríamos hacer que a partir de la muerte de su marido, la señora vaya perdiendo poco a poco la cabeza y en una siguiente visión podríamos ver cómo hace alguna locura. ¿Se te ha ocurrido algo? Sí. Podemos hacer que el yerno maltrata a su hija y ella lo sabe. Imaginad esto. Sigue escribiendo su carta cuando tiene otra visión. Ella, de joven, en la cocina. Entonces entra por la puerta su yerno, que acaba de comprar el pan. ¿Cómo te dejo el pan? ¿Tú te crees que yo soy tonta o qué? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿El qué? ¿Qué dices? No te hagas el tonto. Mi hija, la he visto, en la ducha, con todos esos moratones. No sé de qué me estás hablando. ¿Pero cómo te atreves? ¿Cuánto tiempo llevas, te digo? Últimamente no me va muy bien. ¿Y lo pagas con ella, desgraciado? Lo pago con ella porque se lo merece. Se marcha sin decirme nada, me miente. Y para colmo, la puta de tu hija, que debería ayudarme y apoyarme, solo me trae más problemas. ¿Pero qué mierda de excusa es esa, cabrón? Mira que te den, esto es entre tu hija y yo. Y así, Nuestra Señora termina con la vida de su yerno, por defender a su hija. Cosa que le va a acompañar el resto de su vida. Me flipa la idea. Es interesante. Llegados a este punto, ¿la señora se va a suicidar al terminar la carta? ¡Exacto! Y podríamos hacer que la señora se tire a las vías del tren. O mejor mediante una soga. No sé, pienso que sería más realista tomando unas pastillas. Me quedo con la idea de las pastillas. Me gusta. Perfecto, pues lo apunto. Bien, en resumen, la señora está escribiendo la carta de suicidio, ¿de acuerdo? Primer motivo, ¿vale? La muerte de su marido por su enfermedad, no puede pagar todos los gastos. Segundo motivo, el asesinato del yerno. Y todo eso, pues bueno, la empujan a el suicidio con las pastillas. Oye. De puta madre. Mañana acabamos de pulir algunos conceptos. ¡Ah, genial!
podríamos detallar un poco más el final, ¿no creéis? Sí. Voy yo, chicos. Hola, buenos días. Buenas, traigo una carta para Juan Manuel Rodríguez. Sí, soy yo. Sí, pues cuando pueda échame una firmita por aquí. Claro. Muy bien, gracias. Aquí tiene la carta. Gracias. Buenos días. Hasta luego. ¿Y ese sobre, Juanma? Y aquí me ponen ni remitente ni nada. Oye, chicos, esperéis, venid aquí. Dice: testamento. Es el momento de poner fin a todo, el momento de acabar con mi vida. No ha sido una decisión fácil. Llevo años sola, pensándolo fríamente, sin poder aliviar mi conciencia. Te preguntarás por qué, y sobre todo, por qué ahora. He tenido decisiones en mi vida que me van a acompañar hasta la tumba. Decisiones ambiguas, algunas incorrectas, otras no tanto. Creo que no merece la pena seguir luchando contra mí misma ni un día más. También es el momento de reunirme con él. Me dejó a causa de una enfermedad que no logró superar. Luchó hasta el final, aún sabiendo que no podíamos pagarle el tratamiento, porque arruinaría nuestras vidas y posiblemente hubiera sido en vano. Ángel, no me arrepentiré jamás de lo que te hice, pero no puedo vivir ni soportar más este peso encima. Nos veremos pronto, pero no sé si arriba o abajo. Ahora solo queda una pregunta. ¿Por qué ahora? Doy las gracias a las personas de mi cabeza que han aparecido para ayudar a decidirme que era el momento. Habéis sido el paso culminante de mi proceso. Gracias.